Muy buenas. Desde que publicamos el vídeo de neurotransmisores en el canal el año pasado, han sido tantos los comentarios pidiendo una segunda parte que hemos decidido hacerla. Si todavía no has visto la primera parte, te recomiendo encarecidamente que la veas. Son muchos los neurotransmisores que se quedaron sin mencionar en el vídeo anterior, como por ejemplo la acetilcolina, que juega un papel fundamental en el aprendizaje, el glutamato, relacionado de forma estrecha con el sabor umami, o el cortisol y el estrés. En este vídeo daremos un repaso a estos y otros neurotransmisores que tienen un importante rol en aquello que sentimos, pensamos y en aquello que hacemos. ¡Vamos allá! ¿Qué es la acetilcolina? La acetilcolina fue descubierta por el fisiólogo Otto Loewi en 1921, lo que le hizo ser ganador del Premio Nobel en el año 1936. La acetilcolina es un neurotransmisor excitador y se encuentra en las neuronas sensoriales y el sistema nervioso autónomo. Dentro de las principales funciones encontramos la estimulación de los músculos gastrointestinales y la participación en la programación del sueño REM. Muchos estudios concuerdan que existe un vínculo directo entre la acetilcolina y la enfermedad del Alzheimer. En esta enfermedad hay una pérdida cercana al 90% de la acetilcolina en los cerebros de las personas que la padecen. Por lo tanto, niveles bajos de acetilcolina están relacionados con la pérdida de memoria, concentración, velocidad de procesamiento y aprendizaje. Precisamente, el tratamiento farmacológico para esta enfermedad consiste en incrementar los efectos de este neurotransmisor. La acetilcolina y la función de memoria asociativa. Se han realizado experimentos fisiológicos sobre la corteza olfativa que sugieren que los efectos de la acetilcolina pueden desempeñar un papel vital en la prevención del problema de la interferencia entre recuerdos en la memoria asociativa. Para comprobar la relación entre la acetilcolina y la memoria asociativa, utilizaremos una red simplificada de 3 neuronas. Primero, se le presenta un olor al sujeto, que activa 2 de las 3 neuronas. Durante el aprendizaje, la conexión entre las 2 neuronas activadas se refuerza. Durante el recuerdo, si se presenta parcialmente el olor, activará una de las neuronas, pero la conexión reforzada en el aprendizaje hace que se active la otra neurona. De esta forma, las conexiones reforzadas en el aprendizaje ayudan a completar el recuerdo cuando se presentan patrones degradados o parciales. Ahora presentamos al sujeto un segundo olor en ausencia de acetilcolina. Este olor activa estas 2 neuronas y se refuerza la conexión entre ellas. Debido a la conexión reforzada por el primer olor, la neurona central activa a su vez a la de la izquierda, lo que hace que las 3 neuronas se activen. Durante el recuerdo, cuando se presenta una versión parcial de este olor, activa todas las neuronas de la red. De esta forma, se genera confusión en el individuo, ya que recuerda elementos de ambos olores. Por último, presentamos al sujeto el segundo olor, pero esta vez en presencia de acetilcolina. Durante el aprendizaje, la acetilcolina hace que se supriman todas las conexiones neuronales reforzadas previamente. Por lo tanto, durante el recuerdo, presentando una muestra parcial del olor, solamente se activan las neuronas que se habían activado directamente por el segundo olor, y de esta forma se evita la confusión por interferencia en el recuerdo. Por lo tanto, la acetilcolina afecta a la adquisición de nuevos recuerdos en mayor medida que en el recuerdo de los aprendidos previamente.
¿Cuál es el papel de la acetilcolina en el aprendizaje y la memoria? Los niveles de acetilcolina cambian durante la vigilia y el sueño. Los niveles colinérgicos elevados durante la vigilia favorecen la consolidación de la memoria. Por el contrario, los niveles más bajos de acetilcolina durante el sueño hacen que consolidemos los recuerdos peor. Por eso es mucho mejor madrugar para estudiar por la mañana que trasnochar. ¿Qué es el glutamato? En 1908, el profesor de química de la Universidad de Tokio, Kikunae Ikeda, aisló el aminoácido glutamato. Se trata de un neurotransmisor excitador y es el más común en el sistema nervioso central. Dentro de las funciones que cumple encontramos una participación activa en el aprendizaje y la memoria. El glutamato es el responsable del gusto que el propio Ikeda denominó umami, que proviene de umai y cuyo significado es gustoso o sabroso. El profesor quería de esta forma caracterizar el gusto distintivo de alimentos como los espárragos, tomates, queso o las carnes, que se distinguía de los gustos básicos como dulce, amargo, ácido y salado. Por otra parte, es importante mencionar que el glutamato en cantidades excesivas resulta tóxico para las neuronas. Es más, cuando hay un golpe o un daño cerebral, se incrementa notablemente su concentración. Algunos estudios sostienen que el incremento de la actividad de receptores de glutamato puede producir muertes neuronales. Existe una importante relación entre la activación del receptor de glutamato y los procesos metabólicos que promueven el estrés oxidativo a nivel neuronal. Comprender la relación entre el glutamato y el estrés oxidativo es importante porque ofrece una estrategia farmacológica para bloquear una vía significantemente implicada en la neurodegeneración. En términos generales, el estrés oxidativo condiciona el metabolismo celular al oxidar los lípidos, las proteínas, los azúcares y los ácidos nucleicos que regulan su funcionamiento normal, causando la rotura o la mutación del ADN. La única manera de contrarrestar la acción de los radicales libres es tomando la cantidad necesaria de antioxidantes, vitaminas, minerales y enzimas que se sintetizan en el organismo a partir de determinados alimentos y cuya función es la de evitar que se produzca el daño celular. La fosforilación oxidativa es un proceso metabólico que utiliza la energía liberada por la oxidación de nutrientes para producir adenosina trifosfato, ATP. También conocida como respiración celular, la fosforilación oxidativa tiene lugar en las mitocondrias, donde una serie de enzimas catalizan la transferencia de electrones a oxígeno molecular y la generación de adenosina trifosfato que almacena la energía. ¿Qué es el cortisol? El cortisol, también conocido como hidrocortisona, es una hormona esteroidea producida en la corteza de la glándula suprarrenal. Se libera como respuesta al estrés y a un nivel bajo de glucocorticoides en la sangre, es decir, al principio del día. Sus funciones principales son incrementar el nivel de azúcar en la sangre, lo que se conoce como glucemia, a través de la gluconeogénesis. Inhibe el sistema inmunológico y ayuda al metabolismo de las grasas, lipólisis, catabolismo de proteínas y carbohidratos, además de disminuir la formación ósea. En el ser humano, estudios han demostrado que, en esencia, todo el cortisol secretado deriva del colesterol circulante. El cortisol salival como biomarcador de la investigación del estrés. El cortisol salival se utiliza con frecuencia como biomarcador del estrés psicológico. Es un biomarcador útil en la investigación del estrés, siempre que el investigador sea consciente de las posibles fuentes de varianza que pueden afectar a esta medida. Algunas de estas variables son la sensibilidad suprarrenal, la fijación del cortisol, entre otras. Todas estas variables afectan a los niveles de cortisol total y libre en sangre y, además, a los niveles de cortisol salival. Ácido gamma-aminobutírico, GABA.
En 1950, los neurocientíficos Eugene Roberts y Jorge Aguapara descubrieron que el ácido gamma-aminobutírico funciona como un neurotransmisor inhibidor en el sistema nervioso central y que se sintetiza a partir del glutamato. Otra característica de las neuronas sensibles al ácido gamma-aminobutírico, también conocido como GABA, es que se pueden hacer sinapsis con las neuronas de su misma naturaleza, produciendo así una excitación. Este tipo de neuronas se encuentran en el tálamo, hipotálamo y los lóbulos occipitales. Este neurotransmisor juega un papel importante en la cognición, comportamiento y respuesta frente al estrés. Además, se relaciona con algunas psicopatologías, ya que inhibe la actividad neuronal. Los niveles bajos de GABA incrementan la actividad neuronal y también ocasionan ansiedad. Debido a esto, los trastornos de ansiedad se tratan con benzodiazepinas como Valium, que incrementan la actividad del GABA. Por otro lado, cuando el GABA está ausente, en algunas zonas del cerebro puede dar lugar a la epilepsia. Es importante mencionar que existe un interés creciente en la identificación de cepas probióticas con capacidad de producción de GABA, que podrían actuar como vectores para el suministro de este neurotransmisor en el intestino humano. Se sabe que algunas bacterias del ácido láctico, incluyendo algunas cepas de lactobacilos y estreptococos, son capaces de producir GABA. En recientes estudios, las cepas se cultivaron en presencia del precursor de GABA, el glutamato monosódico, y las concentraciones de GABA y glutamato monosódico residual se determinaron mediante cromatografía líquida de alto rendimiento. En octubre de 2012, la Organización Mundial de la Salud emitió un reporte donde destacaba el trastorno depresivo mayor como una enfermedad altamente prevalente e incapacitante, presente en más de 350 millones de personas en el mundo y considerándola como la principal causa de discapacidad en el mundo. La depresión tiene un origen multifactorial, en el cual inciden una serie de factores como el sexo, enfermedades médicas asociadas, aislamiento social, deterioro cognitivo, estrés, antecedentes personales y familiares, nivel socioeconómico bajo y factores neurobiológicos, entre otros. También se ha observado un papel importante de otros sistemas de neurotransmisión en la génesis del trastorno, entre ellos el del ácido gamma-aminobutírico. Los estudios en animales fundamentan la implicación del GABA en la depresión, mientras que los estudios clínicos han demostrado que el GABA se encuentra disminuido en el líquido cefalorraquídeo y plasma en pacientes con depresión. Estudios con espectroscopía muestran una clara disminución del GABA en diferentes áreas cerebrales. Tras la administración de antidepresivos se incrementa y se observa mejoría clínica. Se ha visto que la depresión se presenta con mayor frecuencia en las mujeres que en los hombres, por lo que parece que existe una relación entre la depresión y los cambios hormonales. Se sabe que el trastorno depresivo mayor se presenta con mayor frecuencia en las mujeres que en los hombres, en una proporción de 2:1. Esta diferencia se hace más evidente durante la etapa fértil de la vida de la mujer. Tales hallazgos bioquímicos sobre el metabolismo de GABA en la depresión podrían representar una alternativa a explorar para el desarrollo de nuevos tratamientos farmacológicos para la depresión.